Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la clase número 16 de puntajenacional.cl. ¿Cómo están, chicos? Vamos a arreglar esta camarita. Está media... Ahí sí. ¿Cómo están? Bien, bien, profe. Lo echábamos de menos. Lloro de felicidad. Eso nada, Araco. Qué bueno, po. Qué bueno que estén bien, que estén con ánimo. Sus palabras me dan ánimo también. Para poder hacer una clase súper bien. Tanto tiempo. Mi afro, no tengo otra manera que me crezca el pelo, así que me disculpo a las personas que creen que tengo que estar muy ordenado, pero ahí está, así son con los crespos. Ya pues. Hola Sebastián, hola Paloma, Consuelo, Niki, Mauricio, Consuelo, Geraldine, Nacho, Vani, José Tomás, Silencio de las mariposas, que siempre lo veo en lenguaje y ahora lo veo acá. Maito, Ale, Panzo. Bueno, saludos a todos y a todas. Bienvenido a esta gran clase de hoy. Vamos a hacer hoy día la clase de lo que hice ahí atrás. El teorema de Tales y ángulos en la circunferencia. Bueno, ángulo y trazo. ¿Verdad? Es un nombre más largo la clase. Vamos a ver. Vamos a ver trazos que tienen proporciones, trazos proporcionales que pueden aparecer tanto en las rectas, cuando se cortan rectas, o sea, tengo dos rectas paralelas cruzadas por dos secantes. Vamos a ver qué pasa con los teoremas de Tales, qué pasa con las rectas en una circunferencia. Hay hartas propiedades ahí que ustedes pueden ir también chequeando en las guías que tenemos de puntaje nacional. Supongo que ustedes han visto las guías que tenemos de estos temas en la página, ¿o no? Espero que la hayan visto. ¿Ustedes han visto las guías? Sí, obvio. Y me he dado cuenta también que han reportado errores, que eso es súper bueno, porque así vamos a ir mejorando cada vez más el material que le presentamos a la comunidad. Ya pues, vamos entonces a ver hoy día la clase. No sé si ustedes conocen algunos teoremas de la proporción de trazos en una circunferencia, por ejemplo. ¿Conocen algún teorema? En verdad son muchos los teoremas de los cuales podríamos hablar. Por eso es importante que manejen un poco o que estén trabajando con una guía al lado que tenga esta información, porque es bastante. Así que les recomiendo que puedan entrar a la página y descargar las guías que son referentes a este tema, o sea, la guía de trazos de la circunferencia. Hay mucho que ver. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase con un ejercicio muy bonito. Y lo vamos a poner al tiro en nuestra pizarra. Ahí está el ejercicio. La circunferencia de centro O de la figura
En la figura 10, AB es diámetro, CD y AB son perpendiculares, DB mide 3 centímetros y CD 4 centímetros. Entonces nos preguntan cuál es el radio de la circunferencia. ¿Qué hacemos ahí? Son trazos en una circunferencia. ¿Qué propiedades conocen ustedes de cómo se cortan los trazos en una circunferencia? Estoy esperando que me respondan. Estoy seguro que ustedes saben, pero estoy preguntando qué trazos, qué proporciones conocen en la circunferencia. Dos radios es igual al diámetro. Muy bien. ¿Cuál es el teorema de las cuerdas? Ahí me están diciendo, me están hablando de un teorema de las cuerdas. ¿Cuál sería el teorema de las cuerdas? Hay uno que habla de la multiplicación de las cuerdas. No sé. Ya pues. Busquen en Google teorema de las cuerdas, a ver si se le ocurre algo. Teorema de las cuerdas. Ya, ahí nos van respondiendo entonces algunos como Pipe 2107. Anotemos primero la información que tenemos del problema. Sabemos que AB es diámetro, o sea que pasa por el centro. CD y AB son perpendiculares. Muy importante. Oh, me cambiaron el lápiz. Son perpendiculares. DB mide 3 centímetros. DB mide 3 centímetros. CD 4 centímetros. Y nos preguntan cuál es el radio de la circunferencia. ¿Qué hacemos? Acá podemos trazar, podemos hacer una prolongación de CD, que sería algo así. Este tramo prolongado, voy a ponerle la letra E, DE también mide 4 centímetros. Esa es una propiedad de las cuerdas. Cuando yo tengo una cuerda que es perpendicular al diámetro, entonces se van a producir dos cuerdas cortadas que son congruentes, o sea, miden lo mismo. Ya, una de las cosas que me dicen es que trace cuerdas para hacer un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es una muy buena opción. ¿Qué otra opción tenemos? Quiero ocupar la propiedad de las cuerdas. Las cuerdas cuando se cruzan hay una propiedad con la multiplicación. Estoy esperando que alguien me las diga. Vamos. Euclides sí, se puede ocupar mucho. Aquí podríamos ocupar Euclides, claro que sí. Al formar un triángulo rectángulo, podemos ocupar Euclides. ¿Dónde ven el triángulo rectángulo? Acá arriba. Cuando yo hago eso, se forma un triángulo rectángulo porque la apertura de ACB va de lado a lado por la circunferencia. De hecho, el arco que comprende ACB es de 180 grados, por lo tanto, este ángulo de acá es de 90 grados y ahí podríamos ocupar Euclides. Entonces, un camino es usar Euclides. Otro camino es usar el teorema de las cuerdas, que todavía estoy esperando que alguien me diga cuál es el teorema de las cuerdas. Ahí Nacho, él dice que CD por DE es igual a AD por DB.
¿Será cierto eso? ¿Alguien le puede corroborar a Nacho que eso está bien? Exactamente. El teorema de las cuerdas dice que si dos cuerdas se interceptan en el interior de una circunferencia, el producto de los segmentos determinados en una cuerda es igual al producto de los segmentos determinados en la otra cuerda. ¿Qué quiere decir eso? En este caso son perpendiculares, donde podríamos ocupar Euclides. Pero el teorema de las cuerdas nos permite decir lo siguiente, que los segmentos, que cuando dos cuerdas, o sea, dos segmentos que son interiores de una recta, por ejemplo CE y AB son cuerdas, porque intersectan dos veces son rectas que intersectan dos veces a la circunferencia. Se van a producir trazos cuando se corten en cada una de las cuerdas. Entonces dice que la multiplicación de ellos, es decir, CD por DE, como dice muy bien uno de sus compañeros, CD por DE tiene que ser igual ¿a qué cosa? A la multiplicación de los otros trazos, AD por DB. Esa es una manera de hacerlo. Pretendo que lo hagamos de esa manera. Sabemos que CD por DE son lo mismo. CD es 4, DE es 4, y esto es igual a AD, que no lo conozco. AD voy a ponerlo como algo desconocido, X. X por DB, por 3. Entonces aquí llegamos inmediatamente a que ese trazo X, AD, va a ser igual a 16 partido por 3. X es 16 partido por 3. ¿Estamos de acuerdo? 16 partido por 3. Cuando nos piden el radio, tenemos que encontrar primero el diámetro. Entonces, el diámetro, que es AB, va a ser igual a 16 tercios más 3. AB es 16 tercios más 3. Eso es igual a 16 más 9 partido por 3. Voy a sacar el GC para que se vea todo. Partido por 3. Eso nos da un resultado de 16 más 9, ¿cuánto es? 25 tercios. Eso mide AB. Pero como nos piden no AB, si nos preguntan por el radio, entonces tengo que dividirlo por 2. Por lo tanto, el radio, que es AO, por ejemplo, es la mitad del diámetro, que sería 25 tercios dividido por 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Y eso es 25 sextos. La alternativa correcta sería la C. ¿Cómo lo haríamos por Euclides? Ahora, claro, lo hicimos por el teorema de las cuerdas. Por el teorema de las cuerdas lo hicimos y nos dio eso. Obviamente, la matemática nos permite, como la matemática, su foco es las cosas coherentes, lógicas. Si yo lo resuelvo por otro método, debería obtener lo mismo. Entonces yo los invito a que puedan hacerlo con Euclides. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, no hemos visto Euclides, así que, pero como esto es un intensivo, deberíamos considerarlo siempre para poder resolverlo. Claro, para poder ocupar Euclides, yo tendría que sacar, por ejemplo, tengo Euclides referente a la altura, porque conozco la altura. Esa es la gracia de este teorema,
hay hartas versiones de Euclides, pero todas son lo mismo, en donde nos dicen que la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de esto que está acá abajo, de los segmentos que determinan la hipotenusa. Si se dan cuenta, esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo ACB. Entonces tengo estos dos segmentos que me determinan la altura. Perdón, la hipotenusa. Claro, son las proyecciones de los catetos en la base. Entonces, por Euclides deberíamos sacar CB. ¿Qué es lo que dice Euclides referente a la altura? Voy a ponerlo acá de color azul. Euclides referente a la altura dice que la altura al cuadrado de este triángulo, el ACB, ese es el que estamos viendo, ACB. La altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de las proyecciones de los catetos. Es decir, AD por DB. AD por DB. ¿Y quién es h al cuadrado? Bueno, h al cuadrado es la altura de ese triángulo que estamos estudiando. Y en vez de escribir h, yo voy a escribir el que corresponde, que sería ¿cuál? Es CD. Esa es la altura, CD. Entonces tengo todo. Tengo CD al cuadrado, que es 16, va a ser igual a AD, que no lo conozco, por DB, que es 3. Y llegamos a la misma cosa. Mágico. Llegamos a la misma expresión que teníamos acá. Hermoso y desconocido. Ya, vamos al siguiente. Si se dan cuenta, bueno, y ahí el paso, la historia ya es conocida, lo que hay que hacer para abajo. Así que la matemática no nos ha mentido y de las dos maneras sirve. Vamos al siguiente. Esto también es parte de la PSU, aunque parece para algunos que esto fuera de proporcionalidades directas. Bueno, se mezclan, pero esto es proporcionalidad de trazos. ¿Cómo trabajamos esto? Dice, en la figura 11, C es el punto medio del segmento AD y el segmento BC duplica al segmento AB. El segmento AB es al segmento BD como bla, bla, bla. Con X o K, no sé qué están hablando. 1 es a 6, eso es lo que están diciendo en el chat. 1 es a 6. Vamos a ver si están así, como 1 es a 6. Ya, ¿cómo hacemos? Nos dicen que la figura 11, el C es punto medio. O sea que esto mide lo mismo que esto. Si eso mide X, esto también mide X. O podemos hacerlo de otra manera, más fácil. Si todo esto midiera 1, esto sería la mitad y esto sería la otra mitad. Dicen que el BC duplica al segmento AB. Entonces esto mide, no sé, 2x y esto mide x. El segmento AB es el segmento BD como. Bueno, y esto es fácil, porque si, fíjense que AC mide lo mismo que CD, pero AC, ¿cuánto mide? 3x, entonces CD mide 3x también. Entonces, yo puedo decir que
X. Ahí nos preguntan cuál es la razón. De hecho, ni siquiera tenemos que calcular. El segmento AB partido por el segmento BD. Esto es lo mismo que AB es a BD. Es lo mismo. Pero al escribirlo como división vamos a ganar algo. AB es X y BD es 5X. Entonces esto nos queda 1 partido por 5, que es lo mismo que 1 es a 5. Oh, me dio diferente a lo que estaban diciendo. ¿Hay alguien que esté en contra? O lo que me dijeron que era 1 es a 6. ¿Por qué les dio 1 es a 6? Está bien. ¿Entendieron el procedimiento? Se habían confundido al leer. Comprensión lectora. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero dimos un valor cualquiera y lo logramos. La estrategia acá fue ponerle al segmento más pequeño el valor X. Si hubiésemos puesto al segmento más grande el valor de X, hubiésemos estado trabajando con fracciones. Habríamos llegado al mismo resultado, pero a algunos les causa urticaria trabajar con fracciones. Vamos al siguiente. ¿En qué estamos? Estamos trabajando en proporcionalidad de trazos. Y aquí está este dibujo que tienen que reconocerlo. Ustedes lo ven en la calle, en un grafiti, y deberían saber qué significa esto. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué es esto? Es como... tienen que identificarlo inmediatamente. Si ven esto, ¿qué deberían decir? Como muy bien dice Juanpa y todos los demás. Veo eso y digo, esto es tales. Aunque tales por detrás no es otra cosa que semejanza de triángulos. La firma de tales, claro, esto es... ¿Por qué es tales? Porque tengo dos rectas paralelas que son cortadas por dos segmentos que no son paralelos. Con eso sabemos que es tales. Entonces nos dicen que la figura 12, L1 y L2 son paralelos. Entonces el valor de X es... Y para tales podemos ocupar lo que queramos. O sea, toda la lógica. Entonces, por ejemplo, pensando solo en tales, podríamos decir que ese tramo, que 15... Fíjese que uno siempre piensa en triángulos. 15 es a 5. Estoy pensando en este triángulo. 15 es a 5, como el otro triángulo ahora que voy a pensar es el que contiene a X. 15 es a 5, como todo este tramo que es del otro triángulo, el grande, es a 15 más 6. Es a el tramo correspondiente que está acá, es a X. Ahí está. Son dos triángulos que son semejantes. Si yo les pusiera letras, este sería el ABC, el otro sería... Entonces los triángulos ABC, y el triángulo ADE son semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que uno es la amplificación del otro. Y por eso que se produce esta proporción entre los segmentos que son correspondientes. Son proporcionales los segmentos correspondientes. De ahí viene todo eso. Ya pues entonces esta parte ya es pan comido, ¿cierto? Ahora sería solamente despejar X, como ya debería ser un pan comido.
Aunque para mí esa frase no tuvo sentido cuando tenía la muela mala, porque pan comido no era fácil. Comer pan no fue fácil. Ya, pues entonces despejamos x. X va a ser igual a s por s dividido por s. A 5 por 15 más 6 dividido por 15. ¿Y cuánto es eso? Simplifico por 5, me queda un 3 acá abajo, 16 más 6 más 15 son 21, 21 partido por 3, y 21 partido por 3 es 7. X es 7. ¿Cómo lo compruebo? Es fácil comprobarlo porque ahora yo tengo que hacer esto. 15 más 6, que es 21, el segmento AD, tiene que ser proporcional al segmento 15. Y ahora, esa división tiene que ser igual ¿a cuál? A x partido por 5. A 7 partido por 5, perdón. A 7 partido por 5. Y voy a comprobar que eso se cumple. Una manera de simplificar estas cuestiones. Esto es 3 por 7 partido por 3 por 5. Y esto es igual a 7 partido por 5. Se simplifican y me queda 7 partido por 5 igual a 7 partido por 5. Por lo tanto, lo comprobé. Es importante que se den el paso de comprobar los resultados que obtienen, porque así se aseguran que su respuesta está correcta. Estas son puras preguntas de la PSU. Así que tales es así nomás, de fácil. Bonito el ejercicio. Ahora, veamos este otro problema. Dice que en la figura 13 se presenta un poste y una niña, ambos ubicados en forma vertical. Si la niña tiene una altura de 1 metro y las sombras del poste y la niña miden 7 metros y 50 centímetros respectivamente, ¿cuál es la altura del poste? Algo que uno se pregunta todos los tiempos, ¿no? Este es un problema muy típico y que uno siempre se anda preguntando por la vida. 14 metros dicen que tierna la niña. Claro, este puede ser un problema de un constructor. Imagínense que tienen que medir la altura de un edificio y son constructores ustedes, imagínense. Entonces están midiendo la altura de un edificio y se les olvidó traer al trabajo la wincha. Y aparte la wincha que tenían solo mide 5 metros. Entonces es imposible medir con una wincha de 5 metros un edificio que debe medir más de 100 metros para arriba. Entonces ahí sí que es útil conocer esto. Mira, TIN 2.0 mide una palmera así. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué teoría podríamos identificar para poder resolver este problema? Se le detiene la transmisión. Vamos a verificar si todavía seguimos transmitiendo. Sí seguimos transmitiendo. A los 100 personas, 108 que nos están viendo ahora. Jorge, Euclides dicen por ahí, trigonometría, todo está ahí. Euclides, trigonometría, Euclides. ¿Y cuál era Euclides? Razones, tales, que ahí empiezan a tirar ideas. Bueno, para Euclides necesitamos un triángulo rectángulo y aparte del triángulo rectángulo necesitamos una recta, necesitamos la altura de ese triángulo rectángulo. Esas son las características de un problema que se puede resolver con Euclides. Un triángulo rectángulo y aparte la altura de ese triángulo rectángulo. Aquí me dicen que ocupemos proporción simple.
Primer paso, anotar los datos que me dan en el problema y anotarlos en el dibujo. Ya, ¿qué es lo que nos dicen? Hay un poste, que este es el poste si es que no se lo imaginaron, y hay una niña que no tiene falda. Bueno, le gustan los pantalones a la niña. ¿Qué importa? La niña mide 1 metro, o sea que esto es 1 metro. Y las sombras del poste y la niña miden 7 metros y 50 centímetros respectivamente. Esto mide 7 y esto mide 50 centímetros. Pero escrito en metros, como todo está en metros, los 50 centímetros los tengo que escribir en metros. Preferentemente, 0,5. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo, que no soy capo en matemática, podría identificar cuál teoría matemática geométrica puedo utilizar? Bueno, aquí viene algo que se llama como extracción de la información importante. Es un pensamiento que se llama pensamiento galileano, que es de sacar todo lo que no importa y dejar solo lo que importa. Ahí está esto que se forma acá. Ahí se forma un triángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Y se forma otro triángulo rectángulo con la niña y su sombra. Ahí se forma otro triángulo rectángulo. Los rayos solares son paralelos. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Se van a formar triángulos. Los triángulos morado y rojo son semejantes. O alguien podría hacer un poco más. Los rayos paralelos van, o sea, los rayos del sol van paralelos. Ahí van para el otro lado, paralelo. Entonces yo puedo mover este triángulo y hacerlo por la línea horizontal y hacerlo calzar con este. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Vamos a hacerlo un poco más grueso para que se vea. Fíjense, voy a mover este triángulo mentalmente y lo dibujo acá. Hice el triángulo al revés, ya, sí me di cuenta. Ya, pero lo muevo y ¿qué es lo que va a pasar? Van a coincidir. Van a coincidir. Muevo este triángulo hasta acá. Y va a coincidir. Tum, 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 tum. Ahí está. Coincide. Entonces ahora tengo tales de nuevo. O triángulos semejantes. Me pasó lo mismo que a la profe Catina. Entonces voy a tener dos triángulos. El morado y el rojo son semejantes. Por lo tanto son proporcionales. Entonces este lado que mide X va a ser al lado 1. Entonces voy a decir, ese cateto va a ser al otro cateto, que es su equivalente, como ese cateto es a ese otro cateto. Entonces aquí yo puedo resolver esto. Una manera de resolverlo es amplificar por 2. 2 por 7 partido por 2 por 0,5. Voy a mantener la misma fracción, pero ahora voy a tener 14 partido por 1. Entonces voy a tener que x partido por 1 es igual a 14 partido por 1. Quiere decir que x es igual a 14. Es una manera de pensarlo. Era muy simple. A los que no pueden pensar así, bueno, hacen la regla de 3. Cuando tienen esta parte del problema. Lo importante es darse cuenta que son triángulos semejantes.
¿Por qué? Porque tienen dos ángulos en común. Ese ángulo lo tienen en común, por lo menos, o sea, tienen los tres en común. Tienen ese ángulo en común y este ángulo en común. Porque como las rectas son paralelas, llegan de la misma manera a la superficie. Entonces, con dos ángulos paralelos ya tengo triángulos por lo menos semejantes. Y ahí resuelven entonces la regla de 3. X va a ser 1 por 7 dividido 0,5. X 1 por 7 dividido por 0,5. Y eso es 14. O fácil también que multiplicar cruzado, hay muchas maneras. Pero lo importante era reconocer que esos triángulos son semejantes. ¿Son ejercicios con la dificultad PSU? Se pregunta Nico. Y efectivamente son de la PSU. De hecho, yo lo saqué de un ensayo del DEMRE. Vamos con este otro ejercicio, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre tales y semejanza? En la naturaleza del problema nomás. Yo puedo pensar de que tales se basa en la semejanza entre triángulos que se forman entre rectas paralelas y dos rectas que no son paralelas. Tengo dos rectas paralelas y dos rectas que no son paralelas, por lo tanto se van a formar triángulos. Y esos triángulos, hay triángulos que se forman ahí que son semejantes. Entonces de ahí yo saco las proporcionalidades que me da tales, pero en verdad tales se basa en la semejanza. La semejanza es algo más básico y más potente, por lo tanto. Así que es solamente la naturaleza, es cómo se presenta el problema, es que yo puedo decir lo resuelvo con tales o lo resuelvo con semejanza, aunque en el fondo signifiquen lo mismo, porque tales está utilizando la semejanza para resolver un problema. En verdad, tales es el resultado de una verdad. Es como una verdad un poco más avanzada, como algo que yo ya no voy a decir, es que voy a ocupar semejanza y con semejanza voy a llegar a los teoremas de tales y con tales voy a resolver el problema. No. Decir tales es como saltarse un paso y resolverlo más rápido nomás, pero eso. ¿Cómo se diferencia la semejanza y la congruencia? En que en la semejanza los trazos son proporcionales y en la congruencia la proporcionalidad es 1. 1 es a 1, es decir, tienen las mismas medidas. La semejanza y la congruencia se juntan en un punto que es cuando la razón entre las figuras es 1 es a 1. Cuando 1 es a 1 es la razón entre la figura, entre los trazos correspondientes, entonces estamos en congruencia. Vamos a ver entonces este problema, compañeros, que ahora es de ángulos en la circunferencia. También muy bien tratado por Jackie Moreno en la guía que tenemos de puntaje nacional. Dice, en la figura 15, los puntos A, B y C están sobre la circunferencia de radio R y ACB mide 30. La longitud del arco AB es... O sea, nos preguntan por la longitud de este arco. ¿Cuánto mide ese pedacito de la circunferencia? Y nos dicen que ACB mide 30 grados. Hay dos maneras de medir la longitud de un arco. Una es la medida angular y la otra es la medida lineal. Aquí nos están pidiendo la longitud, por tanto es lineal. La angular se relaciona con el ángulo... no reconozco bien los nombres. Hay distintos tipos de ángulos dentro de la circunferencia. Disculpen que no me los sepa de memoria. Ustedes saben que no me sé las cosas de memoria. Entonces, déjenme a mi ayuda de memoria para decirle el nombre de esos tipos de ángulos. Bueno, está el ángulo inscrito, el ángulo del centro y el semi-inscrito. En este caso,
es un ángulo, sería un ángulo inscrito, ¿cierto? Porque está dentro, todo el ángulo está dentro de la circunferencia. Está formado por dos cuerdas dentro de la circunferencia y dos cuerdas que se intersectan adentro. O sea, el vértice del ángulo está en el perímetro de la circunferencia. Bueno, la gracia es que este ángulo interior determina la longitud angular del arco, que es el doble. Si esto mide 30, entonces AB, el arco AB, angularmente mide el doble, 60. Dicho de otra manera, el ángulo inscrito, cualquier ángulo inscrito, por ejemplo este de acá, va a tener como medida, este ángulo alfa, va a tener como medida la mitad de la longitud angular del arco que lo comprende. Es decir, alfa también va a medir AB medios. Exactamente. Lo que pasa, me están diciendo, pero no nos dicen en ningún lado que la longitud del arco AB es 60 grados, ni siquiera está escrito como radianes. Porque esta es la medida angular. Y lo que nos están preguntando es la medida lineal, la longitud. ¿Y cómo encontramos la longitud? Ya sabemos que esto mide 60 grados angulares. ¿Cuál es la medida angular de una circunferencia completa? La circunferencia completa, ¿cuánto sería? 360 grados, la medida angular completa. Y 360 grados se van a relacionar con una medida, una longitud, que es su perímetro. 2pi por r. ¿Cierto? 2pi por r, el perímetro. Por lo tanto, podemos hacer una relación proporcional entre esta medida angular, que es 60, y el perímetro. Entonces ya tenemos ahí nuestra relación, la regla de 3 simple, le dicen una proporción, como quieran llamarle. Pero es una proporción directa, si uno aumenta el otro aumenta. Entonces ahora podemos encontrar x. ¿Cuál sería el valor de x acá? Sí hay una fórmula, pero es más fácil aprenderse los procedimientos y no las fórmulas. X va a ser igual a la multiplicación cruzada dividido por eso. Entonces sería 2pi por r por 60 partido por 360. ¿Y cuánto es eso? X va a ser igual a... esto es 60, es lo mismo que 6 por 10, y 360 es lo mismo que 6 por 60, ¿cierto? Perdón, de hecho de ahí la podríamos haber sacado al tiro. 360 es 60 por... es 6 por 60. 6 por 60. Entonces aquí simplificamos S con S y nos queda solo 6. Simplificamos S2 con S6 y nos queda 3. Por lo tanto me queda pi por R partido por 3. Ahí está. Eso no es radianes. Los radianes es una medida angular. Aquí nos están dando una medida de longitud. Mi cabeza tapa. Aquí solamente hice el trabajo de simplificación, que si quieren conocer cómo lo hice, les explico. Llegamos entonces a que x va a ser igual a
S por S, 60 por 2pi por R dividido 360. 2pi por R por 60 dividido 360. Y ahora simplifiqué. 360 es lo mismo que 6 por 60. Entonces simplifiqué el 6 por 60 por el 60 de arriba, me queda un 6 abajo. Simplifiqué ese 6 con ese 2 de arriba y me queda solo un 3 abajo. Por lo tanto me queda solamente que x es igual a pi por r partido por 3. O también un tercio de pi por r. Lo mismo. Todo calza, pollito. Macarena, Rey, Jamona de Pavo, Pipe, Consuelo y todos los que participan activamente del chat. ¿Alguna duda? Dos pi por r es el perímetro, compañero. Si no lo reconoce, preocúpese. El perímetro. Si no lo reconoce, tiene que preocuparse. Entonces lo que hicimos fue una relación entre la medida angular de un arco y su medida longitudinal. Vamos al siguiente. ¿Les parece? Ok, a todos les parece perfecto. Bueno, hay muchas maneras también de resolver este problema. Quizá a algunos se les ocurrió otra manera mejor de optimizar el tiempo en resolver el problema. Además que a algunos de ustedes les interesa eso, de siempre estar pensando en cómo hacer las cosas de otra manera, cómo hacer las cosas de una manera más rápida, más óptima, ocupando los menos recursos posibles y llegando al mismo resultado de calidad. O sea, en este caso sería responder correctamente, o de qué manera resolver un problema complejo. Eso es súper importante. De hecho, cuando piensas en optimizar y ser eficiente, o sea, si piensas en optimización y eficiencia, tienes que partir por ti. Estudia Ingeniería Civil e Industrial en la Universidad Mayor y obtén tu título de ingeniero civil en 5 años y medio, un semestre menos que en la mayoría de las escuelas. Infórmate en umayor.cl. Más información en umayor.cl. Sigamos con nuestra clase. Está muy interesante su participación. Así que nos hemos devorado todos los ejercicios que traía hoy día. Dice, la circunferencia de radio de centro O, de la figura 16, o sea, en la circunferencia de centro O de la figura 16, si A más B es igual a 32 grados, entonces el valor del ángulo gamma es... Estos son ejercicios súper bonitos, fáciles de hacer. Deberían resolverlo mentalmente. Dicen que alfa más beta es 32. El centro de la circunferencia es O. Entonces vamos anotando la información que nos dan. Voy a reescribir que alfa más beta es igual a 32 grados. Primera información importante. ¿Qué otra información nos dan? Nacho Diel dice que alfa y beta son iguales. ¿Qué tipo de ángulos son alfa y beta? Partamos con eso porque nos está dando información el gráfico y estamos estudiando, así que vamos a hacer hartos pasos para poder entender, desmenuzar el problema. Alfa y beta son ángulos inscritos.
en la circunferencia. No son inscritos para votar, inscritos en la circunferencia. ¿Qué tienen en común alfa y beta? ¿Qué podríamos decir de alfa y beta? Subtienden el mismo arco. Pipe 2107 ocupó palabras casi sacadas de la Biblia de la matemática. Dice que subtienden el mismo arco. Es decir, que lo que tienen en común es que el arco de la circunferencia que llegan a abrazar sus rayos que lo forman es el mismo. Si recuerdan, por ejemplo, si esto medía X, entonces alfa va a medir la mitad de eso y beta va a medir la mitad de lo mismo. Entonces podemos decir que alfa y beta son iguales porque subtienden el mismo arco. Entonces tenemos que alfa y beta miden lo mismo. Aparte, el ángulo gamma es un ángulo del centro, así se llama. ¿Por qué es un ángulo del centro? Porque su vértice es el centro de la circunferencia. Entonces, gamma mide lo mismo que mide su arco, el arco que subtiende. Si alfa más beta miden 32, quiere decir que alfa es igual a 16 y beta es igual a 16 también, 16 grados. ¿Cierto? Si alfa y beta miden 16 grados, entonces esto de acá mide 32 grados, porque alfa mide la mitad de su arco. Como gamma mide lo mismo que el arco que subtiende, y el arco que subtiende es X, gamma mide 32 grados. Me confundí. Hay que hacerlo paso a paso. Gamma es un ángulo del centro y mide lo mismo que el arco que subtiende. Alfa y beta medían lo mismo, 16, porque su suma es 32. Entonces, si alfa mide 16, el arco que subtiende mide el doble, 32. Gamma mide lo mismo que el arco que subtiende, 32. Me siento inteligente en esto. Perfecto. De hecho, la geometría es un paso para aprender a demostrar, porque uno utiliza teoremas, nos estamos ocupando de manera más ortodoxa el procedimiento para demostrar, que sería decir la hipótesis, la tesis y la demostración. Pero aquí estamos ocupando lo que nos dan. Después ocupamos teoremas para poder afirmar cosas. Con esos teoremas podemos avanzar lógicamente a algún resultado que no era trivial. Y luego de eso demostramos algo. Vamos al siguiente, antes de irnos a la pregunta desafío. Hola Max. Dice, en la figura 9 el punto B es tal que divida el trazo AD de manera que DA es igual a esa DB como 7 es a 3. ¿Cuál es la medida del segmento DB? Mental. Hagámoslo mental, dice Bani. A ver, DA, el segmento completo, es el segmento DB como 7 es a 3. Este está muy fácil.
son puros ejercicios de la PSU, así que si se dan cuenta, no todo lo de no todo lo de geometría es tan terrible. Veamos entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, una manera de pensarlo es que si nos dicen que de A es a de B, como 7 es a 3, yo puedo decir que a de A le corresponden 7 pedazos y a de B 3 pedazos. De A, todo esto, todo esto mide 7. O sea, dice, si de A midiera 7, toda la cuestión mide 7, entonces de B mediría 3. Entonces de B mediría 3. Entonces, ¿cuánto le corresponde a este otro pedazo? 4 pedazos. Si de A midiera 7, entonces de B mediría 3. Eso es lo que nos están diciendo. Como de B mediría 3, a B mediría 4. Y de ahí sacamos todo. El segmento DB. DB. Entonces, aquí sacamos la proporción. Ahora hacemos lo siguiente. En el problema real, fíjense por favor, presten atención. En el problema real, AB no mide 4 como yo puse acá, sino que mide 36. Entonces, para pasar de la imaginación a lo real, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Por cuánto tendría que multiplicar el caso que nos propusimos arriba? Por 9. Entonces multiplico ese por 9 para que me dé 4 por 9, 36. Multiplico ese por 9 y multiplico ese por 9. Y ahí me da todos los trazos que yo necesito. De B me diría 3 por 9 que es 27, 7 por 9 que es 63. Y 4 por 9 que es 36. Y ahí da, pues, 36 más 27 es igual a 63. Se cumple. Sí, pues, que se note que el intensivo a cranearse. Bueno, es que esto es fácil, entonces tenemos que también... Yo aquí estoy mostrando otras metodologías de cómo resolver el problema. No me estoy yendo a explicar cómo son las proporciones ni nada de eso. Ya, ahora sí nos vamos a la pregunta de desafío. Me están diciendo que se quieren cranear, parece que están encontrando todo muy fácil. Y eso es muy bueno por un lado, porque puede ser de que estén muy bien preparados. Así que ojalá que sea eso. Vamos ahora, yo estoy abriendo ahora mi pregunta de desafío. Y vamos a tirar entonces al azar un número. Del 1 al 3. Vamos, el que más se repita, desde ahora en adelante, el 1, el 2 o el 3. El 4, no tal. Lo chistoso. Ya, el 2 fue el primero que apareció. Entonces el problema 2 va a ser nuestro problema de desafío. Ya, vamos entonces a nuestra pregunta de desafío. Si no lo encuentran tan desafío, no importa, tenemos más preguntas desafiantes. Ya, entonces, ahora sí. Bueno, nuestros amigos de la Universidad Mayor que nos han acompañado durante todo el año en este proyecto nos preguntan esta pregunta desafiante. No la voy a leer, se las dejo para que resuelvan el problema.
Ya amigos, es la hora. Vamos a responder la pregunta desafío. ¿Cómo les fue? Es la C, dicen. Vamos a ver entonces, pues, qué es lo que hicieron para resolver el problema. Me gustaría saber eso. Cada vez que hayan rectas paralelas y otras rectas que no son paralelas, tenemos que ocupar tales. Así como ya lo habíamos discutido. Entonces esto es otra versión de tales. Y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar los trazos proporcionales. Ya. ¿Cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? ¿Qué es lo que nos dicen en el enunciado? Que las dos rectas L y L' son paralelas y los puntos B, C, D, F, G son las intersecciones de las rectas AC, AE y AF. AC, AE y AF. Entonces, ¿cuál es? Y lo importante aquí es que sea siempre verdadera. AB es ABD, AB es ABD, como AC es ACF. Obviamente que ahí no se cumple ninguna proporcionalidad porque la idea es tener triángulos que sean semejantes. Entonces tenemos AB, lo vamos a comparar con BD. O sea, estamos considerando ese triángulo ABD. En esta parte estamos considerando el triángulo ABD. ¿Con qué otro triángulo? AC-CF. AC-CF. Y ahí ya se nos va todo. Porque AC es todo esto y CF es todo lo de acá. Eso no siempre va a ser cierto. Entonces, el otro triángulo que estábamos comparando aquí sería el ACF. Y no necesariamente esos triángulos van a ser semejantes. ¿Se entiende por qué la A es falsa? Claro, si fuera CE sería correcto. Vamos con el segundo. AB es AD. AB, el mismo tramo. Estamos viendo eso. AB es AD. AB es AD como AC es AF. Esto yo lo puedo escribir de otra manera. Recuerden que esta es una igualdad entre dos fracciones. Entonces, para poder ver cuáles son los triángulos que estamos tratando, yo puedo escribir esto como AB es AC. AB es AC como AD es AF. Se mantiene la igualdad entre las proporciones. Pasé S para allá y S para allá. Se mantiene, porque la igualdad entre dos fracciones se cumple cuando la multiplicación entre ellas es igual. Entonces ahí sería lo mismo. Entonces AB es AC. Estoy comparando el AB con el AC de acá. Como AD es AF. Y aquí se va, porque aquí los triángulos que estamos comparando serían ABAC, ABAC con AD. Aquí estaríamos viendo el triángulo ABD y el otro sería el AC con el AF, con el triángulo ACF, y esos no son congruentes siempre.
O sea, no son semejantes. BD, vamos al siguiente. Por favor, presten atención. Vamos a ir con el verde. BD, este de acá, esa DG, este de acá, BD, esa DG, como CE, esa EF, como CE, esa EF. Y ahí sí hay una proporción, porque estamos comparando este segmento con este segmento y ese segmento con ese segmento. ¿Cuáles serían los triángulos que estamos comparando en este? Serían AB y DG. BD y DG. Sería el triángulo ABD y el otro triángulo sería el triángulo ¿Cuáles serían los triángulos que estamos comparando en este caso? BD y DG. BD, vamos a ir anotándolo con colores. BD y DG. Vamos a hacer ahí este con este otro, con DG. Y el otro son CE y EF. Y ahí sí hay una proporción dentro del teorema de Euclides, se supone. ABG y ACF. ABG y C y ACF. Y el otro queda el grande. Y efectivamente esos triángulos son congruentes, son semejantes, y la división que va a ser la recta AE también va a ser proporcional en ambos lados. Así que efectivamente en ese caso sí habría una proporción que siempre sería cierta. Veamos los otros, ¿por qué no serían ciertos? AB y BD. AB y BD con AG y GD. AG y GD. No, en este caso no se va a ocurrir porque estaríamos comparando los triángulos. Aquí los triángulos que vamos a comparar son el ABD y el triángulo ADG. Y en ese caso no tendrían por qué ser semejantes entre ellos. Fíjense, ABD y ADG. La única manera en que sean semejantes es, no sé, que el segmento AD divida ABG, o sea, lo divide en dos partes. Y este otro, AD esa AG, AD esa AG, estamos comparando esos dos lados, con GF, GF y DE. Aquí sí que no tenemos ni pie ni cabeza. AD, AG y GF, DE. AD, AG con GF, DE. ¿Por qué estos no serían? Aquí yo creo que hay una posibilidad, pero ¿por qué no sería ese? Next, dicen, pero ¿por qué el último no sería? Me interesa que me digan por qué creen que el último no es. Sería AD con AG, GF con DE.
estaríamos comparando S con S y S con S. La única manera en que haya una proporción cierta, ¿cuál sería? Aquí la proporción sería AD esa AD esa DE como AD esa DE como AG esa GF. Esa sí es cierta. Voy a escribirla acá de nuevo porque se borró. AD esa DE como AG esa GF. Y si yo lo trato de arreglar un poco, nunca va a llegar al otro. Fíjense que nunca podría llegar a ese resultado, que sería llegar que AD por DE es lo mismo que AG por GF, AD por DE, AG, GF. Nunca voy a llegar a eso. Aquí yo lo que tengo que es, el resultado que yo obtengo acá es que AD por GF es lo mismo que AG por DE. Eso es cierto, pero aquí yo obtengo que AD por DE es lo mismo que AG por GF. Ya, vamos al siguiente. Quedan pocos minutos y todos quieren ejercitar. Vamos a despedirnos con este ejercicio. ABC en la figura 13, en el triángulo ABC de la figura 13, una expresión que representa a X en términos de A, B y C es X en función de A, B y C. Aquí hay un punto que no tiene letra, yo le voy a poner D. ¿Qué relación? Yo le voy a poner aquí otro. ¿Qué relación hay entre el triángulo ADE con el triángulo ABC? ¿Se dan cuenta que son semejantes? ¿Por qué serían semejantes? Porque estos ángulos miden lo mismo, 35. Y aparte, estos dos triángulos comparten este ángulo en común. El ADE, el triángulo ADE con el triángulo ABC tienen en común dos ángulos. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, son semejantes. Por el postulado ángulo-ángulo, tienen dos ángulos en común. El EAD y el ADE son lo mismo. Teorema ángulo-ángulo. Entonces se va a generar una proporcionalidad. ¿Cuáles serían los trazos que son correspondientes? Anotemos los lados correspondientes. ¿Qué lados tienen relación? ¿Cuáles serían la amplificación del otro? Por ejemplo, el lado, el AE, que es este que mide B, ¿con quién va a estar relacionado? B, el lado que mide B, va a estar relacionado con el lado que se opone al ángulo de 35 grados en los dos triángulos. En el triángulo grande ABC, el lado que se opone a 35 grados es el que mide B más C. ¿Se dan cuenta?
y el lado que mide X, su lado correspondiente, el lado X se opone al ángulo que está pintado de morado. Entonces X va a estar relacionado con A. Fíjense que aquí puse en un lado de esta relación, hay que hacerlo en orden. Aquí puse los del triángulo ADE y aquí el otro lado puse los del triángulo ABC. Tienen que estar siempre en orden. Y ahí ya tenemos la relación de proporcionalidad, donde podemos decir que X es igual, por regla de 3, a A por B partido por B más C. S por S dividido por S. Que es lo mismo que AB partido por B más C. La alternativa correcta sería la D. Perfecto. Bueno, chicos, ya estamos en la hora, pero sin antes darles el último consejo. Bueno, mi consejo para después de la PSU es lo siguiente. Averigua cuánto vas a ponderar en la carrera que quieres, simulando con tu puntaje en umayor.cl/simulador ponderaciones. Toma una decisión de futuro y postula a la Universidad Mayor. Así que ya saben, después de la prueba lo que pueden hacer es entrar al simulador de ponderaciones con su puntaje en umayor.cl/simulador de ponderaciones. Simulador de ponderaciones, todo junto. Ya amigos, ha sido una clase excelente, muy divertida. Hemos hecho bastante ejercicio, si se dan cuenta no son complejos y es el nivel de las preguntas de la PSU. Eso pues compañeros, genial la clase, nos vemos en una próxima oportunidad. La próxima clase, como ya saben, la va a hacer Katina, espero que sean amables con ella. Y mañana es la última clase de la semana, pues mañana es la clase de lenguaje. Así que eso, que estén muy bien, yo también los quiero, cuídense, disfruten a sus familias y estudien harto en estos pocos días que quedan. Chao, chao.